Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita para niñas de aproximadamente 4 a 6 añitos. Muchas de ustedes me han estado pidiendo talla más grande, así es que aquí está uno de mis diseños y espero que les guste. La chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso, como les digo, es para 4 a 6 añitos, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde una niña de 1 a 2 años hasta más o menos 7 a 8 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer la chaquetita de 4 a 6 años, yo usé una lana número 4, el grosor de esa lana es de aproximadamente 4 milímetros. Usé un total de 295 gramos, dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. También van a necesitar 3 botones de 20 milímetros. Ahora, al final del tutorial están siempre las medidas, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana mediana número 4. Estoy usando esta marca, Red Heart Bunches of Hugs. Este es un hilo número 4 en el color rosa. Tal vez vamos a usar tantito en el color blanco también. Pues bueno, para empezar, aquí tengo una cadena de 62 cadenas. Esta cadena me está midiendo 18 pulgadas, que son aproximadamente 46 centímetros. El múltiplo de esta cadena es de 4 más 2. Pues bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, esta que está aquí, vamos a hacer un medio punto alto. Ahí. Luego un medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de medios puntos altos y tengo un total de 61 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es, vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en este cuarto punto que está aquí vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Les muestro. Empezando encima de este primer medio punto alto, vamos a hacer un punto alto, punto alto, punto alto. Ahí están los 3 puntos altos, 1, 2, 3. Recuerden, estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora en este siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Otra vez más, la secuencia que ustedes van a seguir es, van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente punto 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así van a continuar ustedes repitiendo esta misma secuencia de hacer 3 puntos altos y luego 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Van a hacer 3 puntos altos y luego 2 puntos altos juntos en el mismo espacio hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí por terminar esta segunda vuelta. Aquí me hacen falta hacer estos últimos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí al final vamos a nada más hacer 4 puntos altos. Siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos. Así. Y 4. Ahí está. Y así es como se mira ya esta segunda vuelta. Ya terminando de hacer estos 4 puntos altos, tengo un total de 74 puntos altos. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer punto alto, 1, 2, 3, 4.
luego en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Y aquí está la secuencia. Vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro otra vez más. Punto alto 1, punto alto 2, punto alto 3, punto alto 4 y punto alto 5 y 6. 2 puntos altos juntos en este espacio. Así van a continuar ustedes haciendo esta misma secuencia de hacer punto alto, punto alto, punto alto, luego en el siguiente 2 puntos altos juntos. Continúen así y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y me hace falta trabajar estos últimos puntos altos. Aquí nada más recuerden que siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos al final. Ahí están 2, 3 y 4. Recuerden que estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto, así es que el último punto alto tiene que ir encima del punto alto. Si por alguna razón les toca donde tienen que hacerlo aquí donde están estas dos cadenas, es porque algo hicieron mal en la secuencia. Pues bueno, aquí al final de esta tercera vuelta tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Pues bueno, aquí encima del primer punto alto vamos a hacer punto alto. En el siguiente punto alto son 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer. Van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Luego otra vez más van a hacer punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, al modo de tener 5 puntos altos, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así van a continuar ustedes hasta llegar aquí al final, donde les van a sobrar los 4 puntos altos que siempre tenemos al final. Y al final de esta cuarta vuelta van a tener un total de 102 puntos altos. Continúen así con esta secuencia, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Aquí, como siempre, recuerden que terminamos con estos 4 puntos altos al final, después que terminamos nuestra última secuencia. Y ahora, en esta vuelta número 4, tengo un total de 102 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 5, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Esta va a ser la secuencia. Así es que encima de este primer punto alto vamos a hacer punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Y esta es la secuencia que ustedes van a seguir. Van a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. De nuevo lo mismo, y así van a continuar ustedes hasta llegar aquí al final. Al final de esta quinta vuelta vamos a tener un total de 116 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta quinta vuelta. Tengo un total de 116 puntos altos, y recuerden que siempre al final terminamos con estos 4 puntos altos después que terminamos nuestra última secuencia. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. Esta va a ser nuestra secuencia de repetir. Así es que aquí, para empezar, encima del primer punto alto vamos a hacer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Esta es la secuencia que van a seguir. Otra vez más, ustedes van a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. Y así van a continuar repitiendo la misma secuencia hasta llegar aquí al final. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 130 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 130 puntos altos. Y como siempre terminamos con estos últimos 4 puntos altos al final, después que hemos terminado la última secuencia. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Esa va a ser nuestra secuencia, así es que les muestro. Encima del primer punto alto vamos a hacer punto alto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y en este siguiente punto alto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Y así ustedes van a continuar de vuelta. Van a hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así van a continuar para esta vuelta número 7. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 144 puntos altos. Continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 144 puntos altos. Recuerden que siempre al final terminamos con estos 4 puntos altos después que terminamos nuestra última secuencia. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 4 cadenas. Ok, vamos a girar. Nos vamos a saltar este punto alto y en el siguiente, que si contamos desde el primero que está aquí, es el tercero. 1, 2, 3. En el tercer punto alto, que es este, vamos a hacer un punto alto. Luego vamos a hacer una cadena, nos saltamos un punto alto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, nos saltamos el siguiente punto alto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, nos saltamos el siguiente punto alto y encima del siguiente un punto alto. Así vamos a continuar haciendo estos puntos altos separados de una cadena aquí arriba y separados de un punto alto aquí abajo. Continúen así hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 8. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 8. Aquí vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto alto aquí pinchando la segunda cadena ahí, miren. Entonces, en este caso, vamos a terminar encima de las 2 cadenas, no encima de este último punto alto, porque si no, no nos queda esta última casita aquí o este último espacio. Así es que así como está, tengo un total de 73 puntos altos, incluyendo las 4 cadenas que tenemos aquí al inicio. Ahí miren. Así es que contando todos los puntos altos, tengo 73. Pues bueno, ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer una vuelta más para el canesú. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí sí, estas 2 cadenas son igual como las que hemos hecho aquí en el canesú, no cuentan. Ahora aquí en esta vuelta lo que vamos a hacer son 9 puntos altos. Miren, vamos a hacer uno encima de este primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y adentro de este espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Esa va a ser la secuencia, así es que les muestro. Encima de este primero vamos a hacer un punto alto, 1 adentro del espacio de la cadena, 2 encima del siguiente punto alto, 3 adentro del espacio de la cadena, 4 encima del punto alto, 5 en el espacio de la cadena, 6 encima del punto alto, 7 en el espacio de la cadena, 8 encima del punto alto, 9. Luego
en este siguiente espacio que sigue, que es el espacio de la cadena, vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahí está, miren. Les muestro otra vez más. Vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y adentro de este espacio de cadena que sigue, 2 puntos altos en el mismo espacio. Les muestro. Punto alto, 1. Adentro del espacio de la cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Y luego en este siguiente espacio, 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahí está, miren, y así es como vamos a continuar por esta vuelta, repitiendo la misma secuencia de hacer 9 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. Continúen así hasta llegar aquí al final. Nos vemos más o menos por aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar ya esta última vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 9, hasta aquí donde terminé de hacer esta última secuencia donde hice los 2 últimos puntos altos. Tengo 154 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer punto alto, punto alto, punto alto, y en este último espacio aquí vamos a hacer 2 puntos altos más un punto alto aquí encima de las 3 cadenas, al modo de agregar 6 puntos altos y tener un total de 160 puntos altos al final. Pues bueno, les muestro. Aquí encima de este primero vamos a hacer punto alto, 155, 156, 157, en este espacio 158, 159, y aquí voy a pinchar esta segunda cadena y voy a hacer mi último punto alto. 160 puntos altos en total para esta vuelta número 9. Así es como ustedes van a terminar esta vuelta número 9. Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste de agregar un punto más, ya que quiero que me quede un número en par. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 10 es dividir las mangas. Así es que yo aquí lo que hice fue lo siguiente, miren. Les voy a mostrar el canesú ya terminado. Aquí está el canesú. Ahí está. Así es como se mira. Ahí está, miren. Me está midiendo más o menos 5 pulgadas y medias, que son 14 centímetros. Pues bueno, ahora, como les digo, vamos a dividir las mangas, ¿ok? En total tenemos 160 puntos altos. Recuerden, no estamos contando estas 2 cadenas aquí al inicio, aquí a este otro lado donde comenzamos la vuelta. No estoy contando ese punto también, ¿ok? Así es que solo estoy contando los puntos altos. Tengo 160 puntos altos. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 20 puntos altos. Luego nos vamos a saltar 40 puntos altos, esta va a ser una de las mangas. Luego para la parte de atrás tengo otra vez más 40 puntos altos. Y luego entre este marcador y este marcador tengo otra vez más 40 puntos altos, esta va a ser la otra manga. Y luego esta parte del frente también 20 puntos altos, así es que en total 160 puntos altos. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer para la vuelta número 10 es dividir las mangas, ¿ok? Así es que para hacer eso aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto. Así es que aquí vamos a trabajar estos 20 puntos altos. Así es que aquí encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Encima del siguiente un punto alto. Y así voy a continuar haciendo estos puntos altos hasta llegar aquí, cuando tenga los 20 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles ya cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 20 puntos altos. Recuerden, no estamos contando estas 2 cadenas aquí al inicio. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer 2 cadenas y luego aquí nos vamos a saltar estos 40 puntos altos y en el punto alto número 41, que es este después del marcador, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora esta va a ser la parte de atrás y aquí en la parte de atrás vamos a hacer un total de 40 puntos altos. Ya tenemos 1,
en el siguiente 2, en el siguiente 3 y así voy a continuar hasta tener un total de 40 puntos altos. Nos vemos aquí ya cuando tengamos los 40 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 40 puntos altos, miren ahí están. Así es que aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer 2 cadenas, nos vamos a saltar estos 40 puntos altos que es la otra manga y en este siguiente punto que es el punto alto número 41, aquí después del marcador voy a hacer un punto alto y aquí está, así es como vamos a dividir esta otra manga. Ahora aquí nada más vamos a terminar y hacer estos últimos 20 puntos altos, así es que nada más vamos a continuar aquí haciendo un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos que nos quedan hasta llegar aquí. Nos vemos aquí ya para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10 donde hemos dividido ya las mangas y aquí está, así es como se mira. Tenemos 20 puntos altos a este lado, 20 puntos altos a este lado y 40, así es que un total de 80 puntos altos y aquí debajo de la manga tenemos 2 cadenas a cada lado. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a contar vueltas, así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos allá a comenzar a usar el punto que vamos a usar, que son abanicos. Así es que aquí vamos a saltarnos 1, 2 y en el tercer punto alto, estoy contando este primero, voy a hacer un abanico. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Así voy a continuar hasta llegar aquí debajo de la manga, más o menos por aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, tengo un total de 6 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me hacen falta estos 2 puntos altos. Me los voy a saltar y adentro de este espacio de las 2 cadenas voy a hacer un abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Luego me voy a saltar un punto alto y en el segundo punto alto aquí voy a hacer un abanico. Punto alto, cadena, 2 puntos altos. Y ahora esta es la parte de atrás y aquí nada más vamos a seguir con la misma secuencia. Nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Continúen así por esta parte de atrás hasta llegar más o menos aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 13 abanicos. Miren, desde aquí donde hicimos el primero, para esta parte de atrás tengo 13 abanicos. Y aquí me hacen falta hacer estos 2 puntos altos. Nos vamos a saltar y adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a saltar uno y en el segundo punto alto que es vamos a hacer un abanico, punto alto, cadena, 2 puntos altos y así voy a continuar hasta llegar al final. Nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero un abanico. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Hasta aquí tengo un total de 27 abanicos por todo alrededor de esta primera vuelta. Ahora para terminar nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto que es este aquí vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo único que vamos a hacer son abanicos adentro de cada uno de estos abanicos aquí hasta llegar aquí más o menos. Aquí vamos a hacer un aumento, así es que aquí empezando en este primer punto, en este primer abanico vamos a hacer un abanico adentro del espacio de la cadena. Vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Luego nos vamos a saltar al siguiente abanico y vamos a hacer lo mismo hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte aquí debajo de la manga. Ok, terminé de hacer estos 6 abanicos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es debajo de la manga. Miren, tenemos este abanico. Tenemos este espacio y tenemos este espacio. Adentro del primer espacio, a este lado, vamos a hacer punto alto, cadena,
punto alto. Ahí está, vamos a hacer estos puntos V. Cuando terminemos esta vuelta y regresemos con la tercera vuelta, adentro de este espacio vamos a hacer un abanico así como esto. Y así nos va a permitir agregar dos abanicos aquí a este lado y agregar dos abanicos al otro lado. Ok, para que quede un poquito más flojo la parte de abajo del suéter. Ahora, adentro de este abanico vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahí está. Y luego lo mismo a este lado, miren, está el abanico de en medio debajo de la manga. A este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, un punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, así. Y ahora aquí nada más vamos a continuar haciendo estos abanicos, así como hemos hecho los del otro lado. Ahí miren, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahí está, ustedes van a continuar así, de esta manera, hasta llegar aquí debajo de la manga. Aquí van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer a este lado. Van a hacer punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto aquí, luego un abanico normal adentro de este abanico y luego otro punto V a este lado. Exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Miren, ahí está, punto V, abanico, punto V en medio entre el abanico. Ahí miren, entre este abanico y este abanico en medio. Así van a trabajar este otro lado, así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Tenemos el mismo número de abanicos que teníamos aquí en la primera vuelta, que son 27. La única diferencia es de que aquí tenemos dos puntos V aquí a cada lado debajo de la manga y también a este otro lado, así es que tenemos 4 puntos V. Ahora lo que vamos a hacer es, para terminar esta vuelta, nada más vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto al final aquí, ahí está. Luego para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a hacer estos abanicos así, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, continúen así, nos vemos aquí debajo de la manga para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos V. Ok, estoy aquí debajo de la manga donde tenemos este punto V. Terminé de hacer mi último abanico aquí. Ahora tengo el punto V. Adentro de este punto V vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Luego encima de este abanico de en medio vamos a hacer un abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y el siguiente es el punto V, así es que lo mismo, vamos a hacer abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar aquí debajo de la manga. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Adentro del punto V hicimos un abanico, luego un abanico encima del abanico, este de en medio, y luego en el siguiente punto V otro abanico. Y ahora aquí nada más vamos a continuar haciendo lo mismo en el siguiente abanico. Ok, así es que continúen así. Cuando lleguen aquí debajo de la otra manga, van a hacer lo mismo. Miren, van a hacer abanico, abanico, abanico y luego continuar y terminar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Hasta aquí tengo un total de 31 abanicos. Recuerden que aquí agregamos 4 abanicos en esta vuelta, los dos que están aquí debajo de la manga, donde hicimos los puntos V, 1 y 2. Ahora, con 31 abanicos en esta tercera vuelta, vamos a terminar aquí haciendo un punto alto, pinchando la segunda cadena aquí al final. Y así es como vamos a terminar esta vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Esta cuarta vuelta va a ser súper fácil porque es la vuelta que vamos a repetir siempre de aquí en adelante. Aquí nada más vamos a hacer un abanico adentro de cada uno de estos abanicos. Vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Al final de esta cuarta vuelta vamos a terminar con el mismo número de abanicos, que son 31 abanicos. Ahí está.
nos saltamos al siguiente abanico y vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Cuando terminemos esta vuelta, aquí al final vamos a hacer un punto alto aquí pinchando la segunda cadena, van a subir con 3 cadenas y van a repetir exactamente lo mismo. Esta es la vuelta que vamos a repetir siempre. Ya no vamos a hacer aumento, ya no nada más es hacer abanicos adentro de cada uno de estos abanicos. No estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero aquí les voy a hacer saber cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 15, así es que en total hice 15 vueltas de abanicos y me está midiendo, déjenme ver, desde la primera vuelta de abanicos hasta la última me está midiendo 26 centímetros y medio, que son aproximadamente, déjenme ver, 10 pulgadas y medias. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es, déjenme mostrarles aquí el lado derecho del suéter, porque de aquí en adelante va a ser un poquito confuso. Miren, cuando hicimos la primera vuelta de medios puntos altos quedó esta línea. Esta línea nos va a marcar el lado derecho del suéter. Así es que si ustedes están al otro lado, miren, no se mira la línea ahí. Así es que este va a ser el lado derecho de aquí en adelante. Ahora aquí, esta es la última vuelta número 15. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar puntos bajos por todo alrededor de aquí. Miren, de este lado, por alrededor del cuello y a este otro lado aquí. Pues bueno, aquí miren, terminé aquí la última vuelta, aquí voy a hacer una cadena y donde tenemos el punto alto, así es que en el punto alto vamos a hacer 3 puntos bajos. Donde están las 2 cadenas, 2 puntos bajos. Donde están el punto alto, 3 puntos bajos. Donde están las 3 cadenas, 2 puntos bajos, y así voy a continuar hasta llegar aquí a esta parte. Miren, más o menos por acá, aquí, hasta aquí. Nos vemos aquí, que es el inicio donde hicimos los abanicos, así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el canés. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a este lado. Ahora estamos aquí ya para iniciar la vuelta donde dividimos las mangas. Aquí miren, aquí son 2 cadenas aquí al final. Ahí voy a hacer un punto bajo. Luego tenemos esta vuelta de puntos altos, que es la última vuelta del canesú. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Déjenme ver cómo se mira. Sí, ahí creo que va a estar bien. Luego tenemos esta vuelta de las cadenas. Voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tenemos esta vuelta de punto alto, vamos a hacer 1, 2, creo que aquí voy a hacer 2. Luego está aquí estas cadenas al final, ahí vamos a hacer punto bajo, así es que 2. Luego tenemos este punto alto, punto bajo, 2. Luego las 2 cadenas, punto bajo, luego el punto alto, punto bajo. Así es que aquí estamos haciendo nada más 2 puntos bajos en cada vuelta. Ahí, 2 y 2. Y luego esta es la vuelta de medios puntos altos. Ahí voy a hacer un punto bajo y déjenme ver a ver cómo se mira. Si se mira bien, está recto. Y bueno, aquí estamos en la mera esquina y esta es la primera cadena. Miren ahí en esta cadena voy a hacer 1 y 2 puntos bajos. Creo que voy a hacer 3 puntos bajos ahí. Así fácilmente vamos a poder girar. Y ahora aquí en cada punto de cadena que nos sobró, aquí miren, vamos a hacer punto bajo. El cuello está tantito muy grande. Aquí voy a hacer unas reducciones para que el cuello quede tantito más pequeño. Si ustedes no quieren hacerlo, no pasa nada, nada más hagan puntos bajos. Ok, aquí, así es que aquí miren, hicimos
déjenme ver, hicimos los 3 puntos bajos de la mera esquina, luego hicimos punto bajo y luego otro punto bajo más, son 3, y en el cuarto vamos a hacer un punto de reducción. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Y ahora otra vez más voy a hacer punto bajo, 1, punto bajo, 2, punto bajo, 3, y en los dos que siguen aquí punto de reducción, meto el gancho en el segundo, jalo una lazada, cierro, y así vamos a continuar para reducir un poquito aquí alrededor del cuello, alternándonos entre 3 puntos bajos y luego un punto de reducción. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, aquí está donde hice mi último punto de reducción, luego hice 1, 2, 3, 4, aquí al final nada más vamos a hacer aquí los 3 puntos bajos de esquina en este último punto, 2 y 3, ahí está. Y luego tenemos la vuelta de medios puntos altos, ahí vamos a hacer un punto bajo y luego aquí vamos a continuar con la misma secuencia que hicimos al otro lado. Aquí hicimos 2, 1, 2, luego 1, 2, y aquí 1, 2, y en el siguiente 1, 2, 1 y 2, luego tenemos aquí 1 y 2. Quiero tener los mismos puntos al igual que el otro lado, y luego aquí creo que en esta vuelta hicimos 3, déjenme ver, ok, no, aquí hicimos 2, 1 y 2, y en este hicimos 3, 1, 2, 3, así voy a trabajar aquí esta parte, y luego aquí esta parte aquí trabajamos la secuencia de hacer 3, 2, 3, 2, 3, 2, así es que les voy a mostrar aquí rapidito. Vamos a hacer 1, 2, 3 y después 1, 2, después 1, 2, 3 puntos bajos y después 2, y así vamos a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, me hace falta este último espacio. Aquí déjenme ver, voy a ver cuántos voy a hacer. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos aquí, miren, ahí, para que nos ayude a girar. Déjenme ver cómo se mira. Sí, creo que va a estar bien ahí. Y luego aquí tenemos los abanicos. En cada uno de estos puntos vamos a hacer un punto bajo. Aquí, miren, encima de este primero vamos a hacer punto bajo, encima del segundo punto bajo, adentro del espacio de cadena punto bajo, y en estos dos que siguen punto bajo. Así es como vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Otra vez más, tenemos los 2 puntos altos de este siguiente abanico, punto bajo en los dos, luego adentro del espacio de la cadena punto bajo, y en los dos que siguen punto bajo. Ahí está, así es como vamos a trabajar aquí los abanicos, así es que continúen así. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, miren, aquí es donde iniciamos la vuelta, así es que aquí en este último espacio voy a hacer un punto bajo. Ahí, miren, y para terminar me voy a unir aquí al principio donde está el primer punto bajo con un punto deslizado, y así terminamos aquí esta parte. Ahora vamos a hacer una vuelta más de igual manera, así es que aquí vamos a hacer una cadena, y en este mismo espacio donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Y ahora esta vuelta va a ser bien fácil porque nada más vamos a hacer un punto bajo encima de los puntos bajos de la hilera anterior, así de esta manera, miren. Así es que continúen así de esta manera por una vuelta más. Cuando lleguen aquí arriba donde están estos 3 puntos bajos, que es la mera esquina del cuello, aquí en el punto
de la mera esquina, que es este aquí, van a hacer otra vez más 3 puntos bajos. Luego van a continuar a la orilla del cuello. Cuando lleguen aquí al otro lado del cuello, lo mismo, en este punto de la mera esquina van a hacer 3 puntos bajos y luego continuar aquí por este lado hasta llegar aquí abajo. Aquí abajo lo mismo, miren, aquí tenemos 4 en este punto de la mera esquina y también lo mismo van a hacer aquí en este, miren, es el tercero. 1, 2, 3, ahí en ese van a hacer exactamente lo mismo, 3 puntos bajos y luego continuar y terminar aquí donde iniciamos esta segunda vuelta. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y ahora para terminar aquí voy a meter el gancho donde está el primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado y así terminamos la segunda vuelta y ahí está. Ahora vamos a hacer una vuelta más, pero en esta vuelta vamos a hacer los ojales, así es que vamos a hacer puntos bajos por esta parte aquí. Cuando lleguemos aquí a los puntos de la mera esquina, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos hoy en lugar de 3, así es que 2. Luego vamos a seguir aquí a la orilla del cuello y aquí también vamos a hacer 2 y aquí es donde nos vamos a ver para hacer los ojales. Pero bueno, aquí les voy a empezar esta vuelta. Aquí para empezar vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a continuar de esta manera, nada más haciendo puntos bajos hasta llegar arriba a la mera esquina donde les mostré que vamos a hacer 2 puntos bajos en el punto de la esquina, así es que continúen haciendo puntos bajos y aquí recuerden van a hacer 2 puntos bajos en este punto de la mera esquina, luego continuar a la orilla del cuello hasta llegar aquí. Nos vemos aquí ya para mostrarles cómo vamos a hacer los ojales. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello, aquí está el mero punto de la esquina, así es que aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, ahí miren, en ese punto de la mera esquina. Ahora en este lado aquí vamos a hacer nuestros ojales. Yo nada más voy a hacer 3 ojales ya que solo le voy a poner 3 botones. Si ustedes quieren ponerle más lo pueden hacer de igual manera. Ok, aquí les voy a decir, aquí está el primer marcador, luego voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y luego voy a tener el siguiente marcador para hacer otro ojal. Así es que entre marcador y marcador hay 8 puntos bajos. Ustedes pueden hacer lo mismo si quieren poner más. Pues bueno, aquí para hacer esto ya hice mis 2 puntos bajos aquí en el punto de la esquina y está mi marcador. Yo voy a usar estos botones que son algo grandes, así es que aquí voy a hacer 2 cadenas y me voy a saltar este punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Si ustedes van a usar botones más pequeños, nada más hagan una cadena. Yo voy a hacer 2 porque si hago 1 no me va a caber. Miren, cuando hago 2 exactamente cabe ahí el botón. Ok, así es que ahora voy a continuar y voy a hacer puntos bajos hasta llegar aquí antes del siguiente marcador. Miren, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego voy a hacer 2 cadenas, me voy a saltar 1 y en el siguiente voy a hacer mi siguiente punto bajo y así voy a continuar y voy a hacer el siguiente y luego aquí nada más voy a terminar aquí abajo este lado. Cuando llegue aquí abajo a la esquina, otra vez más voy a hacer 2 puntos bajos en el punto de la mera esquina, miren ahí, y luego voy a continuar por la parte de abajo del suéter hasta llegar aquí al final donde iniciamos la tercera vuelta. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final y ya corté mi hilo porque esta es la última vuelta que vamos a hacer aquí de este color. Vamos a hacer una vuelta más por todo alrededor, pero vamos a usar otro hilo. Ahora aquí para terminar, miren, vamos a meter el gancho donde está el primer punto bajo, vamos a jalar una lazada y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a pasar esta última lazada así y cerramos y ahí está, esta parte ya está terminada y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí a este otro lado, a esta otra esquina y miren, y vamos a hacer con el color, este es un color rosa, por toda la orilla vamos a hacer una vuelta decorativa. Si ustedes lo quieren dejar así como está, ya está terminado y también pueden usar el mismo hilo. Yo lo voy a usar de otro color. Aquí voy a meter el gancho, no importa donde sea, lo metemos ahí, miren, voy a jalar esta lazada
así, y voy a hacer una cadena. Luego voy a meter el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada y hago un punto deslizado. Luego una cadena. Meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, punto deslizado, cadena. Punto deslizado, cadena. Punto deslizado, cadena. Y así voy a continuar por todo alrededor. Así, haciendo este punto. Punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Cuando lleguen aquí van a hacer exactamente lo mismo. Donde están estas dos cadenas, continúen con la misma secuencia. Cuando lleguen aquí arriba, en el punto de orilla del cuello, no van a hacer nada, solamente van a continuar con el mismo punto. Punto deslizado, cadena, punto deslizado por todo alrededor hasta llegar al final aquí. Ok, continúen así por todo alrededor. Miren qué bonito se mira ahí. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta aquí. Aquí nada más metí el gancho en este último punto y hice un punto deslizado, corté mi hilo y pasé mi hilo por esa última lazada, y así es como se mira. Y esta parte ya está terminada. Yo ya le agregué mis botones a mi suétercito y así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer las mangas, y para eso vamos a ir aquí a este lado. Aquí miren, debajo de la manga, aquí voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada, la voy a jalar hacia el frente ahí y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3, ahí está. Ahora miren, tenemos estos 2 puntos altos que es parte de este abanico. Vamos a hacerlas a un lado y voy a meter el gancho allí. Voy a jalar una lazada. Primero cargué el gancho, después jalé una lazada. Ahora voy a quitar 2 lazadas, me quedan 2 lazadas en el gancho. Otra vez más voy a cargar el gancho y voy a meter el gancho aquí, miren. Está este punto alto ahí cruzado. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas. Ahora sí voy a cerrar. Este es un punto de reducción que acabamos de hacer, que cuenta como un punto alto. Y ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es, en este primer punto alto, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un abanico. Voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Luego me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto, que es este, voy a hacer otro abanico. Voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y así voy a continuar por todo alrededor de la manga. Recuerden, nos saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto es donde hacemos nuestros abanicos. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos más o menos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta por alrededor de la manga. Hasta aquí tengo 11 abanicos y el último abanico lo hice justamente aquí en el mismo puesto donde está este punto alto. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, este punto de reducción, así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho aquí donde está este punto alto cruzado, jalo una lazada, quito 2, cargo el gancho y de nuevo miren aquí donde están estos 2 puntos altos a un lado, ahí vamos a meter el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y ahora aquí vamos a irnos donde están las 3 cadenas a un lado, meto el gancho y hago un punto deslizado. Y así terminamos esta parte aquí, miren. Así es que tenemos los 11 abanicos por todo alrededor y los 2 puntos de reducción a cada lado, más las 3 cadenas en medio. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahí está. Ahora, muchas de ustedes me preguntan que por qué giramos aquí cuando hacemos las mangas. A mí me gusta girar para que me quede igual el tejido, ya que cuando hacemos la falda del suéter giramos y eso causa de que los abanicos queden unos al revés, unos al derecho, al revés y al derecho. Así es que por eso es que quiero que la manga quede igual. Pues bueno, ahora aquí en este primer abanico, miren, vamos a hacer un punto alto. Vamos a trabajar reducciones aquí en esta vuelta. Luego en el siguiente abanico, ahí sí vamos a hacer nuestro abanico normal. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Continúen así por esta segunda vuelta, nada más haciendo abanicos hasta llegar aquí a este último. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta.
Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta, me hace falta trabajar este último abanico. Hasta aquí tengo 9 abanicos, así es que este que está aquí lo vamos a reducir. Adentro de este abanico nada más vamos a hacer un punto alto. Y luego para terminar nos vamos a ir aquí donde están las 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 9 abanicos por todo alrededor. Ahora, yo ya no voy a hacer más reducciones, pero si ustedes quieren reducir también un poco más la manga, lo pueden hacer. Nada más hagan exactamente lo que acabamos de hacer. Nada más hacen punto alto y punto alto al final, o tal vez nada más necesitan hacer uno. Lo pueden hacer aquí, este último que está aquí al lado de atrás, para que quede la reducción al lado de atrás. Pues bueno, ahora para la tercera vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí esta vuelta va a ser súper fácil, ya que solamente vamos a trabajar abanicos por todo alrededor. Empezando en este primero, vamos a hacer nuestro primer abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final. Hasta aquí tengo 9 abanicos. Siempre de aquí en adelante vamos a tener estos 9 abanicos, al no ser de que ustedes hayan hecho alguna reducción. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer para terminar cada vuelta es, vamos a meter el gancho aquí donde están las 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Así es como vamos a terminar cada vuelta. Y cada vuelta la vamos a iniciar haciendo 3 cadenas y girando. Ahí, miren. Y aquí nada más vamos a hacer abanicos adentro de cada uno de los abanicos, así como trabajamos la vuelta número 3. Así es que para la vuelta número 4 nada más van a hacer exactamente lo mismo. Así, hacer estos abanicos. Ahora, así van a continuar ustedes. No estoy segura cuántas vueltas le vamos a hacer a la manga, pero aquí les voy a hacer saber. Cuando terminen aquí, van a hacer su último abanico aquí, luego se van a unir aquí con un punto deslizado, hacer 3 cadenas y girar, y luego iniciar lo mismo que acabamos de hacer aquí. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14, así es que en total hice 14 vueltas de abanico desde aquí, desde el inicio, donde iniciamos la primera vuelta, hasta aquí esta última son 14 vueltas. Para terminar esta vuelta número 14 vamos a hacer un punto deslizado aquí al principio. Y recuerden que siempre tenemos el mismo número de abanicos, son 9 abanicos, ¿ok? Pues bueno, para la vuelta número 15 vamos a hacer lo siguiente, vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, sino que lo que vamos a hacer es girar y vamos a hacer 3 puntos deslizados. Primero encima del primer punto alto, segundo encima del segundo y el tercero adentro del espacio de la cadena. Les muestro. Punto deslizado, 1, punto deslizado, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Adentro de estas 3 cadenas vamos a hacer punto alto, punto alto. Ahí está, 3 puntos altos son los que vamos a hacer ahora dentro de cada uno de los abanicos. Esto nos va a permitir reducir el puño y ya darle forma a la manga. Ahí está. Y así voy a continuar, nada más haciendo 3 puntos altos adentro de cada uno de estos abanicos. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 15. Ok, estoy aquí al final. Para terminar vamos a meter el gancho aquí en medio entre el punto alto y las 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 15. Y siempre tenemos el mismo número de abanicos, cada uno de 3 puntos altos, que son 9 abanicos por todo alrededor. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer puntos bajos. Así es que vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos puntos altos vamos a hacer puntos bajos. Así, miren, ahí, un punto bajo en cada uno de los puntos altos, así, y así voy a continuar por todo alrededor, nada más haciendo puntos bajos. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 16. Para terminar, nada más metan el gancho aquí donde está la primera cadena y van a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer para la vuelta número 17 es hacer una cadena y en este mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6
y luego en estos dos puntos que siguen un punto de reducción. Metan el gancho, jalen una lazada, meten el gancho en el siguiente punto, jalen una lazada, cierren. Y ahora otra vez más vamos a hacer otros 6 puntos bajos y luego hacer un punto de reducción. Continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 17. Para terminar vamos a hacer un punto deslizado aquí encima del primer punto bajo. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Si ustedes quieren dejarlo así, también lo pueden hacer. Y si quieren también continuar y reducir, lo pueden hacer de igual manera como hicimos la vuelta anterior. Yo no voy a reducir más, así como está perfectamente el puño. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio un punto bajo. Luego un punto bajo en cada uno de estos puntos. Como les digo, no voy a reducir más, así es que aquí nada más vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta. Ahora para terminar vamos a meter el gancho aquí donde está el primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Corté mi hilo y nada más vamos a pasar este hilo por esta última lazada y aquí está, esta parte está terminada y así es como se mira. Ahora yo lo que voy a hacer es voy a hacer una vuelta más de este punto que hicimos aquí alrededor del cuello y a la orilla aquí. Y lo vamos a hacer así con este color rosa. Aquí vamos a meter el gancho del lado de afuera hacia adentro. Así es que aquí vamos a buscar un lugar, no importa dónde, aquí lo voy a meter el gancho. Ahí miren, voy a jalar esta lazada con este color rosa claro y voy a hacer una cadena. Ahí está. Luego meto el gancho en el siguiente punto, hago un punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, y así voy a continuar por todo alrededor, nada más haciendo esta última vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles ya la manga terminada. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta. Ahora metemos el gancho aquí en el mismo espacio donde hicimos el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a pasar este hilo por esta última lazada y ahí está esta parte. Así es como se va a ver. Luego escondemos los hilos y ya miren, aquí está la manga terminada y así es como me ha quedado. Ahora ustedes van a continuar y hacer lo mismo para la segunda manga. Yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya la chaquetita y les voy a dar las medidas de la chaquetita terminada. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como se los mostré aquí con la primer manga. Está hecho exactamente igual y bueno, ahí está, la chaquetita ya está terminada. Miren qué linda ha quedado. Esta es la parte de abajo. Está un poco grande, no se puede lograr a ver en su totalidad, pero está preciosa. Miren, ahí está la manga. Esta es la parte de arriba. Esta es la otra manga. La parte de abajo. Y bueno, ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, el largo total de la manga desde arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 47 centímetros, que son más o menos 18.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. El ancho del puño, nada más por encima, esta parte aquí, está midiendo 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora el largo total desde arriba del hombro hasta el final aquí de la pretina está midiendo 53 centímetros, que son más o menos 21 pulgadas. La sisa, miren, esta parte aquí está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. El pecho, nada más por encima, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de aproximadamente 4 a 6 añitos. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 1 a 2 añitos hasta 7 a 8 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, lana en total, para la medida de 4 a 6 años, yo usé
295 gramos, 293 más o menos en el color principal y unos 2-3 gramos en este color rosa. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora los botones, estos son botones de 20 milímetros y miren, fácilmente pasan aquí por los ojales que hicimos. Así es que ahí está. También pueden agregar más ojales y cerrar esta parte. Yo nada más agregué 3. Así es que ahí está. La chaquetita ya está terminada. Miren qué linda está. Para todas esas que me han pedido tallas más grandes, aquí está otro de mis diseños. Así es que espero que les guste. Y bueno, ahí está la chaquetita terminada. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.